buenas tardes a toda la audiencia de América Latina y España de N+1. Hoy estamos con el profesor José Luis Lanciego de la Universidad de Navarra. Él es investigador, neurocientífico, experto en el tema de terapias génicas y ha presentado un estudio bastante novedoso respecto a precisamente las terapias génicas y sus posibles efectos beneficiosos para personas con enfermedades como la de Parkinson. Profesor, muy buenas tardes, un placer estar con usted. Placer es mío, también aprovecho a saludar a toda la audiencia, encantado de estar con ustedes, faltaría más. Perfecto, profesor. Introdúzcame brevemente su expertise, su posición en la Universidad de Navarra y en el laboratorio CIMA que usted dirige. Yo trabajo como investigador, soy médico, nunca he llegado realmente a tratar pacientes, siempre he dedicado mi carrera a la ciencia. Trabajo en el CIMA, es un centro de la Universidad de Navarra, un centro de investigación de la Universidad de Navarra, soy profesor en su Facultad de Medicina y me dedico fundamentalmente a estudiar el cerebro y las enfermedades neurodegenerativas, particularmente Parkinson, pero también tenemos estudios en marcha sobre otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y otras. Entonces, en el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa frecuente, es la segunda enfermedad más frecuente después del Alzheimer. Es una enfermedad asociada a la edad, en la que el principal factor de riesgo es la edad, y es una enfermedad que es progresiva. Actualmente hay muy buenos tratamientos para la enfermedad de Parkinson, es una enfermedad cuya esperanza de vida es igual que la que tiene la población general, pero es una enfermedad que progresa, entonces estamos buscando cómo conseguir que esa enfermedad deje de progresar para poderles ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Profesor, el laboratorio que usted dirige ha participado en un estudio internacional en el cual se han descubierto, se han logrado algunos hallazgos bastante prometedores en cuanto a los beneficios de la terapia génica en ratones, ¿no? En animales, que desaceleran el proceso de deterioro de las neuronas implicadas en la enfermedad de Parkinson. Cuéntenos, profesor, de la importancia de este hallazgo. Nuevamente, gracias a Dios, a nuestros pacientes les podemos ofrecer buenos tratamientos para la enfermedad de Parkinson. Son tratamientos muy eficaces a la hora de aliviarles sus síntomas de la enfermedad. Realmente funciona muy bien, ya sean tratamientos farmacológicos o incluso tratamientos quirúrgicos. Les podemos colocar unos marcapasos cerebrales que les dan un alivio sintomático realmente espectacular. El problema es que precisamente son simplemente tratamientos sintomáticos, no son tratamientos curativos para su enfermedad. Es una enfermedad que no podemos curar en tanto que no conocemos cuál es su causa, pero hay que pensar en no ser conformista y buscar mejores opciones terapéuticas que las que tenemos actualmente. En ese sentido, el énfasis investigador actual está puesto en encontrar tratamientos que hagan que la progresión de la enfermedad sea lo más lenta posible e idealmente deberíamos de ser capaces de detener por completo esa progresión. Si conseguimos que la enfermedad tenga un curso muy lento o que de repente se detenga y no continúe progresando, bueno, eso supondrá un cambio dramático en el modo en el que tratamos a los pacientes. Es una cosa, yo comprendo que es más fácil decirlo que no hacerlo, pero para eso tenemos mucha tecnología, que es un campo floreciente que ha cambiado a una velocidad de vértigo en muy poquitos años. Y ahora, por ejemplo, tanto mi grupo como muchos grupos en otros sitios del mundo, hemos hecho una apuesta fuerte por experimentos de terapia genética o terapia génica, que eso quizás sí que merezca una explicación un poquito más detallada. Por supuesto. Empleamos virus modificados genéticamente. Lo que hacemos es quitarle su genoma original y realmente, en teoría, dejarían de ser virus como los entendemos y les ponemos el gen que a nosotros nos interese, el gen que vaya a producir una proteína que tiene un efecto terapéutico. Entonces, cuando esos virus los inyectamos en el cerebro, en una zona concreta del cerebro, que es la sustancia negra, esos virus van a infectar a las células que producen dopamina y nosotros les hemos dado las instrucciones necesarias para que produzcan la proteína que a nosotros nos interesa. Profesor, usted me hablaba en la conversación previa de tratamientos anteriores, ¿no? Con fármacos ya que se han venido practicando por muchos años.
Y me hablaba de algunas desventajas de estos tratamientos en términos de durabilidad del tratamiento, ¿no? Siendo que los pacientes, digamos que ya no recibían con el paso del tiempo los mismos beneficios que producían estos fármacos inicialmente. ¿Podría ampliarme un poco más? Sí, es cierto. Cuando un paciente parkinsoniano recibe su primer diagnóstico, ¿Sí? normalmente en torno a una edad media de 65 años, tiene por delante de sí una serie de años, un periodo de entre 5 y 7 años, que llamamos luna de miel farmacológica, que claro, cambia un poquito de paciente a paciente, que es un periodo en el que el paciente realmente se va a sentir aliviado de sus síntomas simplemente tomando pastillas que le recetase un neurólogo. Son tratamientos que funcionan muy bien, son tremendamente eficaces, pero son tratamientos que solamente consiguen un alivio sintomático, no atacan a lo que son las causas de la enfermedad ni a su progresión. Eso hace que la enfermedad continúe progresando, que el paciente se encuentre bien, se encuentre aliviado de sus síntomas. Llega un momento que el paciente ya no es manejable con fármacos. En ese momento hay otras técnicas, hay cirugía para la enfermedad de Parkinson con unos resultados espectaculares. Se le implantan a los pacientes lo que llamamos estimuladores, que en realidad son unos electrodos, como si fuese un marcapasos cerebral, que hacen también un alivio sintomático muy eficaz, pero no deja de ser un tratamiento sintomático, no es un tratamiento que impida que la enfermedad siga progresando por debajo. Al final alcanzan todos los pacientes en estadios ya muy avanzados de la enfermedad un deterioro grande, derivado de la propia progresión de la enfermedad, y es muy típico, por ejemplo, que la tasa de demencia se dispare en pacientes. Entonces, realmente el reto científico está en conseguir que esa progresión de la enfermedad natural sea lo más lenta posible. Es lo que llamamos tratamientos disease modifying. Y idealmente deberíamos ser capaces de parar la progresión de la enfermedad para evitar que progrese a estadios finales. Podemos decir que gracias al tratamiento que usted ha podido comprobar, corroborar en ratones, estamos potencialmente ante una prometedora solución, digamos, o mejora de la calidad de vida de los pacientes con Parkinson. Estoy completamente de acuerdo. Sí. Nosotros trabajamos... Y permanente, además. Sí, nosotros trabajamos con una proteína del lisosoma que se llama glucocerebrosidasa, que sabemos que los pacientes parkinsonianos tienen niveles muy bajos de esa enzima. Entonces lo que hacemos es poner en el genoma del virus el gen que produce esa proteína y así conseguimos que las neuronas, cuando se ven infectadas por ese virus, produzcan niveles altos de esta enzima, que sabemos que es fundamental para quitarle la basura que tienen esas neuronas, acumulan una proteína que se llama alfa-sinucleína, que es la causante de la muerte de las células. Con este tratamiento, al subir los niveles de glucocerebrosidasa en esas neuronas, conseguimos que esa basura, esa alfa-sinucleína mal plegada, desaparezca, y que con eso conseguimos evitar que las neuronas se mueran. Y lo conseguimos evitarlo por completo y de una manera permanente. Los experimentos que hemos hecho en el laboratorio, tanto en ratones, que es un estudio ya que ya está concluido, como resultados preliminares que tenemos en primates no humanos, nosotros hemos sido los primeros sorprendidos de ver la eficacia tan tremenda de este tratamiento, y de hecho los resultados que hemos presentado aquí en este simposio que han tenido una gran aceptación. Pretendemos terminar el estudio, particularmente en los primates no humanos, todavía nos queda un poquito de trabajo a hacer ahí. Estará concluido en no más de un año y medio. Y luego nuestra obligación es intentar empujar este tratamiento hacia fases clínicas ya con pacientes, hacia ensayos clínicos, que no son ya nuestra tarea, pero que estamos en contacto con distintas empresas biotecnológicas que realmente están interesadas en progresar los tratamientos de terapia génica con esta enzima, con esta glucocerebrosidasa, hacia fases clínicas. Eso realmente, en el caso de que consigamos la misma eficacia que hemos visto en animales, tanto en ratones como en primates no humanos, supondría un cambio tremendo del paradigma de cómo entendemos la enfermedad de Parkinson y cómo tratamos la enfermedad de Parkinson. Muy bien. Profesor, todo este contexto de nuevas tecnologías, ¿no? Usted habla de la biotecnología que se está presentando a nivel de enfermedades neurodegenerativas, está dentro de toda esta nueva revolución de la terapia
genética o terapia génica. Sí. Cuéntenos, por favor, cuáles son las expectativas de este campo en la actualidad, ¿no? Y a nivel mundial. ¿Qué alcance usted cree que va a tener en los próximos años? Bueno, mire, las expectativas son inmensas, de hecho son tan grandes que son difíciles de calcular. Le puedo garantizar que estamos haciendo cosas que en los libros de texto de la carrera de la licenciatura en medicina pone que no se pueden hacer. Estamos como más allá de los libros de texto, estamos haciendo cosas que nos sorprenden a nosotros mismos, ¿no? Si hubiésemos tenido esta conversación hace 3 años, todo lo que estamos haciendo hoy le diría que son simplemente sueños y locos, ¿no? Y sin embargo yo soy el primer sorprendido dentro de un escepticismo natural que tenemos todos los científicos, de verme a mí tan involucrado en este campo, porque realmente las expectativas son gigantescas. Va a transformar por completo la forma en la que entendemos muchas enfermedades, sobre todo enfermedades neurodegenerativas. Va a transformar por completo la forma en cómo tratamos a los pacientes. Y yo creo que no le puedo dar una coordenada temporal, porque no me gusta ser un agorero y defraudar a nadie, pero le garantizo que, en mi sana opinión, será una realidad en relativamente un corto periodo de tiempo, porque los progresos se están haciendo a una velocidad increíble. Incluso los que estamos especializados en el campo, en numerosas ocasiones nos cuesta estar al día de todo lo que va saliendo nuevo. Realmente está en ebullición completamente. Esperamos grandes alegrías de estos tratamientos y desde luego yo siempre tengo muy presente a lo que son mis pacientes. Yo no en vano soy médico, y no se trata simplemente de hacer investigación porque sí, sino tenemos que pensar en el paciente cuando hacemos investigación. Siempre hay una realidad de una persona que está ahí sufriendo, que necesita un alivio. Y es la labor de los investigadores, y sobre todo de los que somos médicos, de tener la realidad clínica de nuestros pacientes bien presente en nuestro trabajo del día a día, eso por supuesto. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias por esta entrevista. Nos despedimos de la audiencia de N+1. Es importante que sepan sobre la nueva primavera de estas tecnologías fascinantes que son las nuevas terapias genéticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y encantado de poder pasar aquí un rato con ustedes. Perfecto.